Hola a todos, bienvenidos a la clase 8 de Química. Soy la profesora Mariana Urbano. Hoy vamos a hablar de alimentación, alimento, ¿sí? De biomoléculas, de diferentes términos y vamos a tratar de diferenciarlos. Entonces comencemos diferenciando algunos términos. El término comida, que lo usamos diariamente, ¿sí? Cotidianamente, se utiliza para designar a un conjunto de alimentos, es decir, el conjunto de alimentos con los que preparamos las comidas diarias, ¿sí? Sería para cenar, para almorzar, ¿sí? A eso llamamos comida. Entonces, conjunto de alimentos que utilizamos para elaborar la comida, para comer. Por ejemplo, sería una milanesa con papas fritas o el ejemplo que le puse ahí debajo. La palabra alimento no es lo mismo, no significa lo mismo que la comida. El alimento entonces es la sustancia o la mezcla de sustancias que utilizamos para preparar la comida, que nos aportan materia y energía al organismo. Cuando hablamos del ejemplo de la milanesa con papas fritas, por ejemplo, podrían ser la carne con la cual preparamos la milanesa, sería el alimento, los huevos, las papas para las papas fritas, el aceite, el pan rallado, ¿sí? Etcétera, etcétera. El término nutriente no es lo mismo nutriente que alimento, ¿sí? El nutriente es lo que compone al alimento. Si hablamos de alimento, entonces hablamos de, por ejemplo, un trozo de carne. El nutriente que compondría a ese alimento, que sería la carne, podría ser entonces la proteína, uno de los nutrientes, ¿sí? Grasas, ¿sí? Entonces, los nutrientes designan a una de las sustancias que componen los alimentos. Todos los nutrientes en conjunto, podríamos hablar de carbohidratos, grasas, proteínas, minerales, fibra, vitaminas, ¿sí? Componen entonces a los alimentos. Vamos a diferenciar alimentación de nutrición. La alimentación es un proceso que es voluntario, es decir, nosotros somos conscientes, ¿sí? Y nos educamos, que sabiendo que debemos alimentarnos a diario, que es un proceso imprescindible para la vida del hombre, ¿sí? Entonces, de los seres vivos en sí, sin aquel ser vivo que no se alimenta, muere. Pero es un proceso voluntario. Es decir, que la persona es consciente en la elección, en la preparación y también en la ingestión. Sabemos cuándo debemos alimentarnos. Y para ello preparamos nuestro alimento. La nutrición, en cambio, es un proceso involuntario y es inconsciente, ¿sí? No es consciente, ¿sí? No es un proceso consciente. Es decir, es el proceso por el cual el alimento ingresa a nuestro cuerpo y ahí, una vez que ingresó, es transformado por procesos digestivos en sustancias más simples para hasta poder ser utilizados por las células. Eso es lo que llamamos la nutrición, diferente a la alimentación. La alimentación sería comer. Nutrición es el proceso digestivo que realiza nuestro cuerpo para disminuir esas sustancias, haciéndolas más simples para poder absorberlas. Compuestos orgánicos e inorgánicos. Vamos a diferenciar entonces entre moléculas o biomoléculas orgánicas e inorgánicas. Las orgánicas son los carbohidratos, los lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, ¿sí? Y también tenemos biomoléculas inorgánicas, por otro lado, que es el agua, las sales minerales, los gases. Existen dos grandes grupos de biomoléculas, como nombramos anteriormente, entre las inorgánicas y las orgánicas. Tenemos biomoléculas inorgánicas, las cuales son pequeñas moléculas comunes en todos los organismos, los vivos y los no vivos. Una característica principal es que poseen carbono o no poseen en la composición de estas moléculas y fundamentalmente hablamos del agua, de sales minerales y de los gases. Gases como el oxígeno, ¿sí? O2, dióxido de carbono, el hidrógeno, ¿sí? Gases que componen el aire, por ejemplo, son biomoléculas inorgánicas. Sales minerales que forman parte del agua. Y también hablamos del agua principalmente. El agua es la molécula más abundante, ¿sí? En la tierra y en los seres vivos.
es imprescindible esta molécula inorgánica para la vida, ¿sí? En ella suceden reacciones químicas imprescindibles que sin la presencia de esta biomolécula del agua, H2O, no podrían darse, no podrían originarse. Bien, el 70% de la masa de los seres vivos corresponde aproximadamente, ¿sí? Realizando una media, estableciendo una media, entre casi todos los organismos, es de agua, ¿sí? Es un porcentaje equivalente al agua. Las sales minerales forman parte del agua también, ¿sí? Y son imprescindibles, ya que intervienen en numerosas reacciones como catalizadoras también. Tienen función estructural, formando parte de caparazones y huesos muchas veces. Vamos a hablar ahora de biomoléculas orgánicas. Son moléculas también consideradas macromoléculas. Contienen carbono como un componente importantísimo y principal de su estructura química, ¿sí? Y están compuestas por muchos tipos de átomos, entre ellas carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, ¿sí? Pero principalmente su cadena está formada por carbono, este átomo importantísimo para la vida. Podemos mencionar como moléculas orgánicas a los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Muy bien, acá vemos un mapa conceptual resumiendo un poco de lo que estuvimos hablando anteriormente, donde dice que la alimentación es el acto o el proceso en donde uno come, es el acto voluntario, ¿sí? Donde uno bebe, ¿sí? Consume agua y se alimenta con el objetivo de obtener energía. Esos alimentos nos van a aportar entonces energía. La energía por medio de calorías, ¿sí? Calorías, lo vamos a ver posteriormente cuántas calorías nos aportan cada tipo de biomolécula de las que estuvimos hablando. Entonces, las calorías que son aportadas por medio de los alimentos van a equilibrar nuestra nutrición, la cual, si se mantiene equilibrada, nos va a dar salud, ¿sí? Vamos a evitar enfermedades como la obesidad, la anorexia, la bulimia. Nutrientes. ¿Qué tipos de nutrientes pueden tener nuestros alimentos? Ya lo vimos. Carbohidratos, proteínas, lípidos, ¿sí? Minerales, vitaminas, importantísimos. Vamos a detallar un poco los carbohidratos. Por carbohidratos, entendemos como hidratos de carbono o también llamados carbohidratos o azúcares, ¿sí? También muchas veces se los llama. Son biomoléculas orgánicas que están compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Los más sencillos son, por ejemplo, la glucosa, es una de las moléculas más simples de 6 carbonos, ¿sí? Se denominan monosacáridos. Entonces, los hidratos de carbono son los ladrillitos que conforman a estas biomoléculas, son llamados monosacáridos. Tenemos glucosa, lactosa, ¿sí? Bueno, vamos a ver que luego vamos a encontrarnos con 2 monosacáridos, por ejemplo, la lactosa, ¿sí? Y nos referiremos, ¿sí? A disacáridos. Tenemos monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos por último, ¿sí? Cuando hablamos de lactosa, por ejemplo, hablamos de un disacárido compuesto por galactosa y glucosa, ¿sí? La galactosa sería entonces el monosacárido. Entonces, si tenemos 2 monosacáridos, tenemos un disacárido, ¿sí? Los monosacáridos son las moléculas más simples que forman parte de los hidratos de carbono. La función principal que podemos destacar de estos hidratos de carbono o carbohidratos es que funcionan en el metabolismo como fuente de energía. Son fuente de energía. Los polisacáridos, ¿sí? Es decir, conjuntos de muchos monosacáridos, como por ejemplo el almidón en las plantas, ¿sí? El glucógeno en los animales, sirven de almacén de energía, almacenan energía. ¿Por qué? Porque poseen muchas moléculas de glucosa, ¿sí? Otros, como la celulosa, es otro polisacárido, un hidrato de carbono, pero un polisacárido, ¿sí? Conformado por muchos monosacáridos, tienen función estructural.
Entonces, como conclusión, vamos a decir que los hidratos de carbono forman macromoléculas y que se utilizan principalmente como fuente de energía. De hecho, ahora vamos a ver, regulan el metabolismo de los seres vivos, ¿sí? Pero ¿cómo lo hacen? Son una fuente importante de energía para todos los seres vivos. Ahí les dejé un mapa conceptual resumiendo lo que les dije anteriormente. De los animales se utiliza el glucógeno como almacenamiento de glucosa, de energía. En los vegetales el almidón. En nosotros, en los hígados y en los músculos, poseemos también glucógeno, ¿sí? Almacenando energía. Los hidratos de carbono constituyen el 90% de los vegetales, como el algodón, que es un carbohidrato puro. El 70% se encuentra en la dieta diaria de los seres humanos. Debe entonces estar en un 70% de nuestra dieta. Podemos mencionar unos ejemplos que contienen hidratos de carbono de origen animal, por ejemplo la leche, que posee lactosa, que mencionamos anteriormente, un disacárido, compuesto por los monosacáridos galactosa y glucosa. Quesos, cremas, sueros, vegetales, también tenemos legumbres, cereales, maíz, verduras y frutas, y algunos cereales como el trigo, cebada, avena y pasto. Clasificación, acá lo que les mencioné anteriormente, que pueden ser simples, los más simples, los monosacáridos, ¿sí? Son moléculas las más simples. Vamos a tener, por ejemplo, la glucosa. De 3 a 8 cadenas, la glucosa tendría 6. Después tenemos otro ejemplo de la galactosa, ¿sí? Disacárido, cuando tenemos dos monosacáridos diferentes. Por ejemplo, la sacarosa, azúcar de caña, la lactosa, azúcar de los lácteos, la maltosa, azúcar, ¿sí?, de la malta. La sacarosa, que es el azúcar común que conocemos, es la glucosa más la fructuosa. La glucosa sería un monosacárido y la fructosa sería otro monosacárido. En conjunto formarían el disacárido, que se llama sacarosa. Polisacáridos son estructuras complejas formadas por muchas moléculas de monosacáridos. Como dimos el ejemplo, el almidón, el glucógeno y la celulosa. La celulosa tiene función estructural en las plantas. El glucógeno y el almidón, el glucógeno en animales, de almacenamiento de energía, y el almidón en vegetales. Vamos a hablar de los lípidos. Son moléculas insolubles en agua, ¿sí? Es decir, que no poseen solubilidad en agua, y que están formadas también por carbono, hidrógeno y oxígeno, como también los carbohidratos, pero tienen una distinta proporción de estos átomos en sus moléculas, en su estructura. Es por eso que poseen diferentes funciones, ¿sí? Dentro de este amplio grupo se destacan las grasas, que es por eso que también se los llaman grasas a los lípidos. Algunos le dicen lípidos y otras personas le dicen grasas, directamente grasas. Pero hay varios tipos de grasas y eso hay que diferenciar. Sirven entonces, su principal funcionalidad, la de los lípidos, es el almacenamiento de energía. ¿Sí? Almacenamiento de energía. Por ejemplo, nosotros almacenamos energía a nivel tejido graso, ¿sí? Tejido en forma, los lípidos en el tejido adiposo forman dentro de los adipocitos, ¿sí? Los adipocitos son las células de nuestro tejido, ¿sí?, adiposo. Entonces, otros lípidos como el colesterol, importante el colesterol, ¿sí?, varios tipos de colesterol hay en nuestro cuerpo también, tienen función estructural, pues forman parte de membranas biológicas. Y también el colesterol también tiene funcionalidad de transporte también, ¿sí? Forman macromoléculas. Es transportado vamos a ver luego que el colesterol se transporta por proteínas. Las proteínas son las principales transportadoras de moléculas de nuestro cuerpo. Algunas funciones de los lípidos son las siguientes. De reserva. Actúan como segundo sistema de reserva de energía. En primer lugar teníamos a los carbohidratos, ¿sí? En primer lugar. 1 gramo de grasa aporta 9 kilocalorías. Más calorías que 1 gramo de glúcido o carbohidrato, ¿sí?, o azúcares, como también los llaman, o hidratos de carbono, que aportan solamente de 1 gramo
de glúcido o de carbohidrato, como quieran llamarlo, aporta 4 kilocalorías. Y la proteína también. 1 gramo de proteína aporta 4 kilocalorías. También tiene función entonces de reserva, ¿sí? Como lo es el carbohidrato, pero el carbohidrato entonces es la primera molécula que se va a utilizar como reserva. En segundo lugar irían los lípidos. Estructural, forman capas lipídicas, ¿sí? Porque los lípidos forman, en forma de fosfolípidos, estructuras bilipídicas, ¿sí? Son una capa doble de fosfolípidos, forman lo que es la estructura que llamamos como membranas biológicas de las células. También forman parte del colesterol y glucolípidos, que forman parte también de estas membranas que les mencioné. Triglicéridos, el tejido adiposo, ¿sí? En el tejido adiposo, como les mencioné anteriormente, se acumula dentro de los adipocitos la grasa, estos lípidos en forma de triglicéridos, triacilgliceroles o llamados triglicéridos también. Recubren y proporcionan consistencia entonces a los órganos, son aislantes térmicos, es decir, que protegen a nuestros órganos, ¿sí? Con este tejido adiposo. La función de este tejido adiposo es proteger a nuestros órganos, ¿sí? Y mantener una temperatura adecuada de los mismos. Reguladora, hormonas y vitaminas regulan distintas actividades fisiológicas. Entonces, los lípidos tienen funcionalidad de una regulación, ¿sí? A través de hormonas y también de vitaminas, como por ejemplo vitaminas liposolubles, que son las vitaminas A, D, K y E. Esas son las vitaminas liposolubles, es decir, que viajan por medio de los lípidos. Esteroides, ácidos grasos esenciales. Otra función de los lípidos es la transportadora, ¿sí? Como les dije anteriormente. Hay lípidos que transportan. ¿Qué es lo que transportan? A proteínas, por ejemplo. ¿Sí? Una de las cosas que transportan son proteínas. A esas se las llama lipoproteínas, ¿sí? A las proteínas que se dejan ser transportadas por lípidos, por determinados lípidos. En este caso podrían ser lipoproteínas que serán transportadas hacia el hígado para su posterior metabolización. ¿Qué son las proteínas? Ya que venimos nombrándolas. Son los constituyentes fundamentales de las células. Son imprescindibles, son unas macromoléculas que están formadas por diferentes estructuras, tienen muchas funciones, son imprescindibles para nuestro organismo. Realmente están formadas por la unión de un gran número de aminoácidos, es decir, que la molécula esencial, ¿sí? La molécula más simple que conforma los ladrillitos estos que yo les dije en el caso de los carbohidratos o glúcidos, como quieran llamarlos, también o hidratos de carbono, los primeros que vimos eran monosacáridos, los ladrillitos, ¿sí? Los lípidos son los ácidos grasos y en este caso las proteínas son los aminoácidos. Muy bien. Existen 20 aminoácidos diferentes que pueden formar parte de las proteínas. Es decir, que de estos ladrillitos que les hablo, que conforman las proteínas, existen 20 que se van a ir combinando de diferentes maneras hasta formar diferentes proteínas, como si fueran diferentes palabras formadas por distintas letras, ¿sí? Las letras serían los aminoácidos. Las funciones de las proteínas son muy diversas, como les dije. Algunas son funciones estructurales, otras tienen incluso función de reserva y otras actúan como enzimas. Catalizan reacciones químicas, son las proteínas catalizadoras que pueden acelerar o pausar o ralentizar una reacción, ¿sí? Ocurren entonces, todas las reacciones que ocurren en nuestro cuerpo son reguladas gracias a las proteínas y forman también polímeros, como los forman también los carbohidratos, por ejemplo, ¿sí? En este caso se llamarían polipéptidos. La unión de más de un aminoácido, es decir, 2 aminoácidos, 3 aminoácidos, 4 aminoácidos, se llaman péptidos, ¿sí?
Un dipéptido sería son una proteína de 2 aminoácidos. Un tripéptido sería, pongamos, podemos mencionar una pequeña proteína, porque también hay que considerar, no se considera proteína si es muy pequeño, como por ejemplo un péptido pequeñito, un dipéptido, un tripéptido. ¿Sí? Tripéptido tendría 3 aminoácidos. Las funciones de las proteínas. Los sistemas biológicos y en concreto la alimentación humana, hay en nuestra alimentación 20 aminoácidos. Nuestro cuerpo, de esos 20 aminoácidos que necesitamos para producir las distintas proteínas que precisamos para regular las diferentes, por ejemplo, reacciones químicas que suceden dentro de nuestro cuerpo o de nuestras células. Dijimos que tienen muchas funcionalidades las proteínas, pero nosotros no podemos sintetizar a estos 20 aminoácidos, a estos 20 ladrillitos que dijimos, sino que solo podemos sintetizar 12. La valina, la leucina, isoleucina, fenilalanina, treonina, lisina, metionina y el triptófano, ¿sí? Necesitamos entonces ingerir estos aminoácidos imprescindibles a través de la ingesta de diferentes proteínas que lo componen, ¿sí? Es por eso que son esenciales, llamados esenciales. Acá no están los 12 igual, pero son algunos de los esenciales, aminoácidos esenciales. Es por eso que es la importancia de alimentarse bien y porque hay sustancias o moléculas que necesitamos para poder vivir, ¿sí? Estar en un nivel óptimo. Bien, funciones de las proteínas. Dijimos que hay muchísimas funciones, ¿sí? De regulación, ¿sí? Catabolizador a través de enzimas, también como reserva, pero en último plano, porque dijimos que estructural, ¿sí? También dijimos de reserva en último plano, como los carbohidratos primero, tenemos como de reserva en primer lugar, los lípidos en segundo y las proteínas por último, muy por último. Algunos alimentos que tenemos de proteínas son los huevos, el pescado, carnes y productos cárnicos, leche y sus derivados, semillas como por ejemplo la soja, las legumbres, ¿sí? Ácidos nucleicos, por último, son macromoléculas complejas formadas por unidades moleculares más pequeñas, ¿sí? Estos serían los ladrillitos, llamados nucleótidos. Entonces, la unión de muchos nucleótidos van a formar ácidos nucleicos. Hay 2 tipos de ácidos nucleicos. El ácido desoxirribonucleico, también llamado ADN, que es el que almacena toda la información que posee el organismo, ¿sí? Toda la información genética está dentro del ADN. Y esta información nos da la receta, digamos, para poder formar las diferentes proteínas, por ejemplo. Diferentes biomoléculas como las proteínas. Se transmite de generación en generación, ¿sí? El ADN siempre se transmite de generación en generación. De padres a hijos. Los padres van a aportar la mitad de sus cromosomas y las madres también. Cada padre va a ceder entonces la mitad de su material genético y así se conformará uno único, una información genética nueva, ¿sí? Para el nuevo individuo. Por lo que es material hereditario. Tiene la capacidad de formar entonces copias idénticas de sí mismo. El ADN se replica y forma una copia que es idéntica. A partir de esa copia se va mediante el ácido ribonucleico, que es otro tipo de ácido nucleico, va a trabajar gracias a otras moléculas que forma este ácido ribonucleico, forma diferentes tipos de moléculas. Acá les agregué abajo el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transcripción. El ARN de transcripción se va a utilizar para replicar este ADN que les hablé acá, ¿sí? El ADN se va a replicar y va a utilizar el ADN de transcripción, por ejemplo. El ARN ribosomal va a funcionar para sintetizar proteínas. El ARN mensajero es el que va a producir
la síntesis de proteínas. Entonces, va a haber un tipo de ARN, ¿sí? Un ácido ribonucleico diferente utilizado para sintetizar proteínas. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad? La principal funcionalidad del ARN, la síntesis de proteínas, ¿sí? La síntesis de proteína se va a realizar en el citoplasma de las células, de nuestras células. De nuestras células vamos a tener citoplasma y núcleo, sabemos, ¿no? Dentro del núcleo va a estar el ADN, el cual se va a duplicar y va a ser copiado y llevar su mensaje lo va a hacer el ARN mensajero, ¿sí? El ARN mensajero va a salir del núcleo hacia el citoplasma y ahí en el citoplasma, en conjunto con el ARN ribosomal y el ARN de transcripción, vamos a sintetizar proteínas nuevas. Esa es la función entonces del ARN o ácido ribonucleico. Los ácidos nucleicos, que tenemos dos, el ARN y el ADN, forman polímeros o polinucleótidos, ¿sí? Entonces, la unión de muchos ácidos nucleicos se llaman polinucleótidos. Estos polinucleótidos son el ácido ribonucleico y el ADN, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos. Nos vemos la próxima. Saludos.